bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en este momento, en este día. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí junto con ustedes aprendiendo acerca de la palabra del Señor y lo que Él quiere que hagamos mientras estemos en esta vida. Así que para iniciar con este nuevo tema vamos a orar un momento para poner en la mano del Señor todo lo que vayamos a hacer. Dios, gracias Dios por este día. Tú eres soberano, eres poderoso, Dios Santo, y has permitido que tus hermanos, Dios, también puedan estudiar, Padre Santo, mediante este medio. Te pedimos que lo que se vaya a hablar hoy también sea guiado por tu Espíritu Santo, que me des sabiduría a mí para hacer las cosas correctamente y dándole la capacidad y el entendimiento a los hermanos y amigos que nos ven para poder entender tu palabra de forma correcta. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, como pueden ver, pues hoy es la tercera clase en cuanto al tema de Discipulado 1. Quiero hablar hoy acerca de la fe. Es un tema bastante importante que si nos damos cuenta todos están muy entrelazados. Nuevo nacimiento, arrepentimiento, la fe. Entonces hoy vamos a hablar más a fondo acerca de lo que es la fe. Hay un texto base que para muchos es muy conocido y está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Quiero leamos Hebreos 11, capítulo 1 al 6, mira lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablar por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego sigue diciendo, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel para lo que había prometido. Le damos gracias a Dios pues a su palabra. Quizás no nos dé tiempo de detallar versículo por versículo en cuanto a este tema, pero es importante aclarar, amados hermanos, que el método que Dios ha proveído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por medio de la fe. Es decir, nunca ha sido por las obras, nunca ha sido porque este hizo más que aquel hizo más que este. Siempre la palabra nos ha manifestado que la salvación siempre ha sido por fe. Y vemos como Hebreos capítulo 11, que algunos lo consideran como los hombres que mencionan como los héroes de la fe, porque dice la Biblia que por medio de la fe fue que consiguieron todas las promesas. Es decir, por medio de la fe fueron ellos salvos. Todos los hombres en el Antiguo Testamento fueron salvos por fe, y los que no fueron salvos fueron obviamente porque no tuvieron fe. Recuerden que Dios dice en Génesis que y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces siempre vemos que la salvación es por medio de la fe. Tuvieron caídas, tuvieron muchos errores, pero siempre la salvación ha sido por fe. Incluso
una de las razones por la que Dios no permitió de que parte del pueblo de Israel mayor de 20 años no entrara a la tierra prometida era porque esa gente fue incrédula, porque recuerde que cuando Dios envió a esos dos espías a mirar la tierra prometida, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron fe y creyeron al Señor de que esa tierra la iban a conquistar. Los otros 10 no solamente no tenían fe, sino que hablaron cosas exageradas que no eran ciertas, como decir que la tierra se tragaba a quienes habitaban ahí, es decir, y veían las cosas imposibles, y el pueblo creyó más a estos 10 espías que a Josué y Caleb, y por eso, por ellos no creer, ellos no entraron a la tierra prometida. Solamente de esa generación de 20 años hacia arriba, en ese momento, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Digamos que fueron los más ancianos a la hora de entrar a la tierra prometida, fueron solamente ellos dos. Entonces vemos que la fe es el instrumento que Dios usa para que nosotros podamos ser salvos. Y en este momento, en el día de hoy, es importante hablar de este tema de la fe porque se hace necesario, porque en el tiempo de hoy estamos viendo muchas personas que dicen ser cristianos, dicen tener fe, pero no basta con decir yo tengo fe. Hay que escudriñar la palabra y mirar cuál es ese tipo de fe que Dios habla, cuál es esa fe verdadera, cuál es esa fe genuina y esa fe bíblica que todo verdadero creyente tiene, cuáles son esas características. Y quiero iniciar con esta definición general que dice: firme convencimiento, seguridad y certeza, por lo cual, sin ver, creemos verdades determinadas con relación a alguien o algo. En este caso, nosotros creemos, recordemos que es una definición general, en nuestro caso nosotros tenemos convencimiento y seguridad de algo que no estamos viendo, pero que ya el Señor prometió, y es esa tierra prometida por la que vamos a habitar por toda la eternidad. Entonces, allí radica nuestra fe. Esa es nuestra fe, es creer en las promesas que el Señor hizo a su iglesia mientras esté en esta tierra y cuando pase a la eternidad. Debido a que el hombre ha desarrollado su confianza de diversas formas, empezaremos analizando lo que no es una fe verdadera. Y hay varios tipos de fe que no son verdaderas, que se ven muy común incluso en medio de la iglesia. Hay que tener mucho discernimiento porque a veces se dicen cosas o se enseñan cosas que no son correspondientes a la fe verdadera. Y para eso debe estar la iglesia del Señor siempre atenta a lo que la persona que está allá arriba está hablando, pero con la Biblia en mano, verificando que eso que está diciendo esa persona esté en la palabra del Señor. Un ejemplo claro es la iglesia de Berea, que cuenta su palabra de que Pablo se admiraba de ellos y los ponía de ejemplo a la iglesia de Berea, porque mientras Pablo hablaba, ellos, como decimos popularmente en nuestro sector, y es que no comían, no se comían todo entero, sino que dice la Biblia de que ellos iban a sus hogares y veían en la Biblia si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, hay que tener claro cuáles son esos tipos de fe que no son bíblicos y que probablemente usted los pudo haber identificado y puede actuar conforme a la palabra para corregir esa conducta en cualquier hermano que se esté viendo. Y el primer tipo de fe que no es bíblica es la fe ocasional. Si leemos la definición: confiar en alguien o algo diferente a Dios durante una crisis temporal, confiar en Dios únicamente en los momentos de necesidad. Y para esto hay una analogía bastante clara, y es los bomberos. Es decir, los bomberos siempre aparecen cuando se está incendiando algo, cuando algo está pasando, cuando el pueblo necesita la ayuda de ellos, porque ellos no tienen las herramientas que los bomberos sí tienen. Y esa fe ocasional es eso, es buscar a Dios, o es ver a Dios como un bombero. Y hay algunas situaciones en donde mucha gente hace eso y viene a la iglesia y va a la iglesia y ora y ayuna, pero no lo hace por una convicción de amor y pasión hacia el Señor, sino porque desea que ese Dios le ayude con sus problemas, que sea su bombero, que sea ese bombero que apague su fuego. Y una de ese tipo de fuego es la enfermedad. Gente que está enferma y que solamente busca a Dios para que Dios le sane, y en ocasiones que esa persona es sanada, inmediatamente se aleja del Señor. Esa es una fe ocasional, es una fe que no es bíblica, y por lo tanto es una fe que no salva a las personas.
Hay otro tipo de fe que es en tiempos de necesidad económica, es decir, en tiempos donde estamos necesitando dinero, nos vamos a la iglesia y oramos al Señor, buscamos a Dios para que nos supla, pero cuando nos suple, entonces nos alejamos de todos los programas, de todas las actividades que tiene la iglesia, de todos los servicios, y ahora tenemos una excusa y es que como estoy trabajando, como estoy haciendo ciertas labores que antes no hacía, ahora no puedo servir al Señor, ahora no puedo asistir a la iglesia, ahora no puedo congregarme, y esto también es un tipo de fe ocasional que no salva de ninguna manera. Fe en tiempos de exámenes, entrega de notas, trabajo, bueno, los estudiantes, aquellos que estudien, una fe basada en, pues, en circunstancias donde la persona no ha estudiado, donde la persona está en crisis, donde quiere entrar a una universidad pública y tiene que presentar un examen ya en momentos antes de presentar ese examen o de que se den los resultados, está metido en oración, buscando al Señor, pidiendo a otros hermanos que también lo ayuden en oración, pero cuando ya queda en la universidad ya no viene más a la iglesia. Eso también es una fe ocasional. Y otra es fe frente a la ansiedad de un viaje que reviste cierto riesgo. Bueno, lo vemos mucho cuando los hermanos van a salir de viaje, van a ir a un lugar que no conocen. En ese momento están pidiendo oración, están buscando al Señor para que les ayude, para que los ilumine, pero cuando ya saben qué hacer, cuando ya toman la decisión, cuando ya todo está saliendo bien, se olvidan completamente del Señor. Y mire que esta fe ocasional lo que está mostrando es una fe no basada en el Dios que sana, sino basada en esa sanidad. No basada en el Dios que guía, sino basada en esa guía como tal. Es decir, hay un amor y una pasión no en el Dios que da las cosas, sino en las cosas. Entonces, por esa razón es que esa fe nos salva, porque no estamos creyendo en el Señor, sino que estamos creyendo y solamente viviendo conforme a lo que Él hace y no a lo que Él es. Otro tipo de fe que tampoco es bíblica, es la fe natural, que es el deseo o la esperanza de vivir, de estar o vivir bien. Es una actitud de positivismo u optimismo. Quiero leer esa cita, Santiago 4, 13 al 16. Creo que es algo importante para este tiempo, ya que se ve mucho. Y no solamente se ve mucho afuera, es todo lo contrario, se ve mucho adentro. Santiago, mucho dentro de las iglesias. Santiago 4, del 13 al 16. Y mire lo que dice. Advertencia para los que confían en sí mismos. Presten atención ustedes que dicen, mire lo que dicen. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y mire lo que la pregunta que Pablo le hace, que le hace una pregunta retórica. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que debieran decir, y esto me gusta mucho, es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante a jactancias malignas. Entonces, esa fe, ese positivismo que mucha gente a veces maneja, es un positivismo que hace referencia a una fe no bíblica, es una fe positiva, no una fe en el Señor. Entonces, nos basamos en decir o hacer cosas sin tener en cuenta al Señor. Entonces yo digo, bueno, ahora yo voy a hacer esto otro, voy a buscar, voy a pasear, ahora que me quiero estudiar esto, y luego que estudie esto ahorro y llego a tal ciudad y me compro un carro, me compro una casa, me caso y tengo tantos hijos. Es decir, planeamos tantas cosas en nuestras vidas que obviamente no está mal. A medida de que vayamos desglosando estos puntos, nos vamos a dar cuenta cuál es el enfoque que la Biblia habla, o la relación entre lo que queremos y la voluntad del Señor. Pero en este punto y en lo que está diciendo Pablo es: ustedes piensan y trabajan y viven como si el día de mañana fuese seguro, como si todos lo fuesen a lograr, y no están teniendo en cuenta a Dios. Y Pablo dice: ustedes deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. La versión Reina Valera dice: porque los que hacen esto, es decir, los que trabajan sin tener en cuenta a Dios, dice,
se jactan en su espíritu de soberbia, y pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, que estas personas que dicen cosas o hacen cosas como si se fuesen a cumplir o como si se fuesen a hacer sin tener en cuenta a Dios, sin decir, Señor, que se haga tu voluntad, sin decir, si el Señor permite, entonces esa es una fe positiva y no una fe bíblica. Y tenemos que tener claro en esta, a la hora de esto, a la hora de nosotros pedirle al Señor, porque cada vez que nosotros tenemos un deseo de alguna profesión, de algún estudio, de algo que querramos lograr, nosotros siempre debemos orar al Señor como Cristo nos enseñó. Cristo dijo, cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nuestras vidas. Y luego dice algo importantísimo: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y lo que Dios nos está llamando es que cada vez que nosotros busquemos al Señor, cada vez que querramos hacer algo, siempre tengamos a Dios presente. Siempre lo tengamos presente en nuestras vidas. Si queremos hacer algo mañana, si queremos hacer algo en 2 semanas, si queremos lograr alcanzar algún objetivo, siempre postrarnos de rodillas, pedirle al Señor: Señor, si es tu voluntad, permíteme que yo pueda lograr esto. Si es tu voluntad, permíteme llegar hasta este punto de mi vida. Y si esa no es la voluntad de Dios, hay que darle gloria a Dios, porque la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que Dios tiene planes de bien y no de mal. Quizás no se logró, no pudo obtener esa casa, no pudo obtener ese carro, no pudo obtener eso que anhelaba. Pero créame, amado hermano, que si usted tiene una fe bíblica, no importa si no se cumplieron algunas metas en su vida este año o cualquier otro año, sencillamente todo lo que obre en el creyente, hijo de Dios, arrepentido, con una vida nueva, todo obra para bien. Y Dios tiene control de nuestras vidas. Y esta cita es muy clave que podamos entenderla, porque así es como debe vivir el creyente: es viviendo, confesando y obrando conforme a la voluntad de Dios. Siempre decir: Señor, queremos que tú sanes, queremos que nos des, que nos bendigas, pero si es tu voluntad, que sea de esta forma. Si no, igual su palabra dice que Él siempre nos va a suplir y que nos va a dar todo lo que falte. Entonces es importante esto, amados hermanos, no tener una fe positivismo, el hecho de que nosotros digamos: sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, no quiere decir que lo vayamos a lograr. Lo que define si se va a lograr o no se va a lograr lo que yo quiero hacer es la voluntad del Señor. Y lo que yo debo decir es: si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer; si es la voluntad de Dios, lo voy a lograr; si es la voluntad de Dios, esto o aquello voy a lograr o voy a hacer. Pasamos al siguiente tipo de fe, y es la fe intelectual. Tan solo el entendimiento o el conocimiento intelectual o científico de ciertos hechos históricos. Ejemplo, creer en Cristo como solo un personaje histórico. Santiago 2:19, vamos a leerlo ya que estamos aquí en el libro de Santiago. Santiago 2:19 dice así: tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? Es decir, es muy bueno este punto, porque eso ratifica lo que habíamos hablado anteriormente, y es que el creer en Cristo no es decir, que creer que existe un Dios, sino creer en Cristo lo que simboliza es serle fiel a Dios. Y aquí Santiago está escribiendo y está diciendo: tú dices que hay un Dios, y bien hecho, es cierto, hay un Dios, pero aún los demonios saben que hay un Dios y tiemblan delante de ese Dios. Aún Cristo, cuando estaba en la tierra, y los demonios que estaban en el hombre de Gadareno, dice la palabra de que ellos temblaban y que le pedían al Hijo de Dios, dice así, que los dejara entrar a los atos. Es decir, ellos se postraban ante Dios. Entonces, creer en Dios no es solamente decir hay un Dios, sino que Santiago está diciendo: mire, la fe sin obra es una fe muerta. Y a veces muchos tienen esa fe natural, esa fe intelectual, donde son hermanos que estudian la Biblia, y debo ratificarlo otra vez: no está mal estudiar la Biblia. Al contrario, es el único medio que Dios provee para que nosotros podamos ser santificados. Pero esa santificación va a tener un efecto cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas.
Entonces debemos estudiar la Biblia día y noche, cada vez que podamos, profundizando en los textos, si lo podemos hacer y si tenemos las herramientas. Pero luego y posteriormente a esto debemos estudiar, aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, miren, la fe por obra es una fe muerta. Es decir, no somos salvos por las obras, pero una persona que ha sido salva verdaderamente hace buenas obras. Una persona que ha sido salva está ayudando, está buscando al Señor, está ayudando al prójimo. Entonces, no somos salvos por obra, pero las obras es el fruto de nuestra salvación. O sea, yo no soy salvo porque estoy haciendo buenas obras, pero el hacer buenas obras está demostrando que realmente yo soy un verdadero creyente y que realmente tengo una fe bíblica y una fe genuina. No es lo mismo a un hermano que sepa mucha Biblia, que estudie, que venga, que tenga una Biblia debajo del brazo, pero no haga las cosas conforme al Evangelio, no juzga a los hermanos de la forma bíblica como debe hacerlo, no haga las cosas de forma honesta, sin mentir, sin engañar. Es decir, una persona que tiene una fe intelectual, esa fe no salva tampoco. Entonces, seguimos adelante. Dice, para que vuestra fe, es una cita en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, nosotros estamos confiando en todo el poder que Dios manifiesta y despliega hacia nuestra vida, que nos permite que seamos santos. Otro tipo de fe es la fe en creencias falsas, es decir, por sus constantes búsquedas de respuesta o necesidades al hombre reiteradamente reconoce caminos equivocados que solo constituyen a su confusión. ¿Cuál es esa fe en creencias falsas, en milagros no realizados, en otros dioses, en asuntos sobrenaturales, ocultismo, hechicería, parapsicología, en adquirir bienestar sin esfuerzo, lotería, juegos al azar y en sectas, doctrinas falsas y erradas? Entonces vamos a desglosar qué significa cada uno de estos puntos en cuanto a la fe en falsas creencias. En milagros no realizados, Éxodo 7:11, vamos a leerlo. Éxodo 7:11, mire lo que dice. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes de magia. Es decir, en el contexto en que estamos leyendo esta cita, Dios había desplegado su poder delante del faraón por medio de Aarón y Moisés para que vieran que Él es Dios verdadero. Pero faraón y Moisés, las primeras dos plagas, si mal no recuerdo, el faraón las imitó. Entonces eso nos llega a entender de que Satanás también puede hacer milagros, pero esos milagros son falsos. Y a veces eso pasa mucho cuando un hermano simplemente va a la iglesia, cuando viene un predicador reconocido, cuando viene alguien que tiene la fama de sanar mucha gente. Es decir, es una persona que está poniendo su fe solamente en los milagros y le da igual quién es esa persona, si es un verdadero cristiano, si no lo es, sino que simplemente está yendo o está detrás del milagro. Entonces no está creyendo en el Señor, sino que está creyendo es en la persona que hace ese milagro. Y por lo general Satanás hace falsos milagros y a veces usa este tipo de personas para engañar a parte del pueblo, de las personas. Entonces es importante que entendamos esto, que hay falsos milagros que Satanás también puede replicar, y nosotros no debemos de estar detrás de las personas por los milagros, sino que debemos de estar detrás del verdadero evangelio, detrás de la sana doctrina. Eso es lo que el Señor siempre nos ha llamado. En otros dioses, ídolos, amuletos, hay doctrinas, religiones que usted, como usted sabe, lo ha visto, siempre están poniendo al nivel de Dios una imagen o un santo. Sabemos que la iglesia tradicional, la iglesia católica, maneja mucho este tipo de cosas. Pone al nivel de Dios los santos, pone al nivel de Cristo la intercesión como otra intercesora a María. Es decir, está poniendo al nivel de Dios otras cosas, y son cosas que la Biblia en ningún momento los menciona, y que todo lo contrario, la Biblia siempre los contradice y acusa al pueblo de Dios por ese tipo de idolatría. Otro tipo de fe en falsas creencias en asuntos sobrenaturales, ocultismo, hechicería y parapsicología. Es decir, las personas que
y aquí hay algo interesante, voy a explicar algo aquí. Normalmente la voluntad de Dios, bueno, ahora sí. Normalmente, aquí. Normalmente la voluntad de Dios eh, tiene dos aspectos. Hay una voluntad puedo, bueno, quiero volverlo a hacer, no me sale, no me deja rayar. Eh, Ahora sí, la voluntad de Dios tiene dos aspectos. La voluntad de Dios tiene dos aspectos. Hay una voluntad de Dios que es secreta y hay otra voluntad de Dios que es moral. Eh, la voluntad moral es la que corresponde a nosotros, es lo que nosotros debemos hacer. Pero la voluntad secreta corresponde a Dios, es decir, hay una voluntad moral en que nosotros oremos por los enfermos, que nosotros oremos por las personas. Esa no es la voluntad moral, pero la voluntad secreta es decidir si se va a sanar o no. Eso le pertenece al Señor. Es decir, la voluntad de Dios tiene esos dos aspectos. Y a veces las personas quieren hacer todo lo contrario. Es decir, esto es lo que a mí me corresponde. Pero cuando una persona va donde un hechicero, donde una persona que practica la brujería, lo que quiere esa persona realmente es hacer lo que no le corresponde, es querer hacer la voluntad de Dios o lo que le corresponde a Dios. Pero Dios no nos ha llamado a eso, y mucho menos en la forma o en el medio que se hace. Dios simplemente nos ha llamado a hacer su voluntad moral. Entonces, si hay una persona enferma, nuestra actitud no debe ser vamos a ir donde el brujo para que lo sane. Eso le corresponde a Dios sanarlo. Nuestra actitud debe ser orar al Señor para que esa persona sea sana, para que esa persona se convierta. Y si es la voluntad de Dios, esa persona se va a salvar o se va a sanar. Pero tenemos que hacer es nuestra voluntad moral. Y por eso esto que les venía mostrando en adquirir, en asuntos sobrenaturales, es decir, por eso es una falsa creencia, porque estamos yendo haciendo lo contrario, es querer conocer la voluntad secreta de Dios, cuando realmente lo que nosotros debemos hacer es hacer su voluntad moral. Otro punto es en adquirir bienes sin esfuerzo, loterías, juegos de azar. Aquí hay un punto y es ¿por qué los cristianos no juegan azar? Y es que cuando un cristiano está jugando azar, están sucediendo dos cosas. Dos tipos de pecados se están manifestando ahí. Uno, usted está poniendo su confianza en la lotería, está poniendo su confianza en el azar, no está creyendo en el Señor. Está manifestando por sus obras que no tiene una fe puesta en el Señor que Él le pueda suplir, sino que simplemente está diciendo Dios quiera, ojalá, incluso diciendo Dios quiera que yo me gane la lotería, pero realmente no está poniendo, está diciendo eso a manera de cliché, a manera de, no sabría cómo decirlo, pero lo está diciendo por tradición más que por convicción. Entonces no está creyendo en Dios verdaderamente. Y lo segundo es que lo segundo que está pasando es, primero no está poniendo la confianza en Dios, y lo segundo que está haciendo es que generalmente en los juegos de lotería, siempre para ganar, una persona tiene que perder. Pongo el ejemplo con el tema de las pirámides, porque un cristiano no debe participar en las pirámides, porque para usted ganar, los de abajo tienen que perder. Entonces usted está ganando, pero las personas que están debajo de usted también están perdiendo. Y entonces está faltando a los dos mandamientos que Cristo dijo, resumiendo los 10 mandamientos, que dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Estamos confiando en esa lotería, en esa azar, estamos violando ese mandamiento, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos violando ese segundo mandamiento porque estamos sencillamente afectando a otra persona que quizás ni siquiera lo conocemos por querer nosotros ganar. Entonces, para que quede eso claro. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Segundo, ahora sí vamos a hablar de la fe verdadera. Dice, la fe verdadera es la convicción y segura y certeza en Dios y en su palabra. Eso es la fe verdadera. Es
creerlo en lo que hay en su palabra, es creer en lo que Él dice, más que en lo que yo digo, en lo que yo haga. Es creer en que Dios tiene control de mi vida y que lo que yo haga y lo que yo diga está condicionado a su voluntad, más que a mis caprichos, porque realmente cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos siendo bastante tercos, porque lo que estamos haciendo es yendo detrás de nuestros caprichos y no detrás de la voluntad del Señor. El punto A dice: la única fuente de fe verdadera es la palabra de Dios. Quiero que eso lo tengamos claro. No son los sueños, no son las visiones, es la palabra del Señor. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a recalcar: el hecho de que yo tenga un sueño, una visión, eso no debe estar por encima de la verdad de la palabra. Si ese sueño y esa visión no se ajusta a lo que está en la palabra, entonces eso no es cierto. Esa visión, ese sueño que tuve no es cierto. Por eso, cuando usted tenga un sueño, usted tenga una visión, busque maestros, busque personas que le instruyan, o si usted está capacitado, vaya a la palabra y mire si realmente ese sueño va acorde a la palabra del Señor. Si realmente eso que en el sueño quizás Dios le habló o usted vio, vino de parte del Señor. Entonces, para tener eso muy claro, la fe verdadera va arraigada a lo que dice en la palabra de Dios. Siempre es decir, la Biblia dice y no yo pienso, porque a veces decimos, bueno, yo pienso esto, yo pienso aquello, pero ¿qué dice la Biblia? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, realmente lo que yo pienso no tiene valor, entonces no es necesario, no es importante lo que yo piense, sino lo que la Biblia diga. Entonces yo debo convertirme en un parlante de su palabra. Lo que yo diga o haga debe ser un parlante de lo que está en la palabra del Señor. La vida cristiana no depende de nuestros sentimientos ni de nuestro estado de ánimo. Dios nos enseña a confiar en Él y en su palabra. Punto B dice: la fe tiene un proceso importante. Se cree en el corazón y esa convicción es expresada a través de la confesión de la boca. Es decir, usted cree en el Señor, pero usted lo confiesa con su boca. Ahí el escritor lo que está diciendo es: realmente la fe por obra no es muerta. Lo que usted realmente cree, usted siempre lo confiesa, y lo confiesa con su boca, pero no es la confesión en la boca lo que dice si tengo fe o no, sino es en el creer en el corazón. Simplemente que eso se está manifestando en lo que estoy diciendo. Entonces, por eso hay mucha persona que dice: tengo fe, creo en el Señor, soy cristiano, pero realmente en su corazón no están creyendo, no están siendo fieles a Cristo. Por lo tanto, eso que están diciendo, sencillamente, a la luz de la Biblia, no es cierto. Entonces, para que tengamos eso claro, proviene y sale primeramente del corazón. La fe de Abraham no miró las circunstancias, sino a Dios. Eso es tener fe, siempre creer en su palabra. En nuestro contexto, lo que aplica el ejemplo de Abraham es que nosotros siempre debemos creer en su palabra, no en la situación, no en el entorno. La fe está presente, la fe está en el presente. Este es el corazón, está en el corazón y produce cambio en la vida. Por la fe, las posibilidades de Dios son nuestras. Importancia de la fe verdadera: obviamente la salvación, ese tipo de fe genuina de serle fiel a Dios por medio de su palabra, es la que nos lleva a la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que es claro esto, y eso lo leímos cuando leímos Hebreos 1 al 11 en el versículo 6, donde habla de que sin fe es imposible que nosotros agrademos al Señor. Y ese imposible que nosotros agrademos al Señor es importante tenerlo en cuenta, porque nuestra vida debe actuar conforme a lo que creemos. Si nosotros dudamos de eso que creemos, entonces no estamos agradando al Señor, no estamos teniendo fe, y eso también es contado como pecado. Posiblemente lo leamos ahora más adelante. Creo que estos 4 puntos tienen mucha relación. El punto 3 dice: lo que no es de fe es pecado. Y creo que esto es lo que les he estado viniendo diciendo. Romanos 14:23. Mire lo que dice: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Es decir, en ese momento Pablo está diciendo: mira, el pueblo estaba saliendo de la ley anterior donde se les prohibía comer carne, y Pablo les estaba enseñando que ya Dios todo lo había santificado y de que debíamos orar antes de comer. Pero Pablo está diciendo: si aún así tú estás dudando de comer esa carne, entonces
y lo comes, entonces estás pecando porque estás dudando de tus convicciones, de lo que tú crees, no estás haciendo las cosas confiadamente, teniendo fe en el Señor. Y eso tiene una aplicación importante en nuestra vida cuando a veces nosotros hacemos cosas que realmente no estamos seguros, pero lo hacemos porque está trayendo un beneficio propio. Y antes de pensar, bueno, esto que voy a hacer va a traer un beneficio propio, pero si no estás seguro de estar bien, mejor es que no lo hagamos, porque sencillamente estamos cometiendo pecado y es un pecado por dudar, un pecado por dudar y no estar seguro de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es bastante, eso es importantísimo. El que no es de fe, lo que no es de fe es pecado, les había diciendo, el justo vive por la fe, obviamente en un sentido espiritual, nosotros también debemos comer, debemos alimentarnos, pero aquí lo que el escritor nos está diciendo es que nosotros somos salvos es por fe. Ese el justo vive por la fe se está refiriendo a la salvación. Nosotros somos salvos es por la fe en Cristo Jesús. Las posibilidades de la fe verdadera, todo es posible para Dios y todo es posible si creemos. Es decir, quiero más adelante leer una cita para ustedes acerca de este punto que vamos a leer Mateo 19:26. Vamos a ver qué nos dice Mateo 19:26. Jesús lo miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, aquí se está hablando acerca del hombre rico. Y la Biblia es clara y la Biblia dice que es difícil, ojo, dice, no dice que es imposible, no, es difícil que un rico sea salvo. ¿Por qué? Porque el rico está confiando en su riqueza, pero dice la Biblia, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo lo que Él quiera y esa es nuestra fe. Es confiar en Él creyendo en todo lo que, en que Él puede hacer todo lo que Él quiera y todo eso que Él quiere siempre va a beneficiar a sus hijos. Otro punto, todo es posible si creemos, Marcos 9:23. Y quiero que vamos a Marcos 9:23, mira lo que dice. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duermo, pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Mire que ese milagro está simbolizando la salvación. La Biblia o esa historia se asemeja mucho a lo que dice Pablo, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros somos como esa niña muerta, donde realmente no hay esperanza para nuestras vidas, o no había esperanza en nuestras vidas. Pero Cristo hace ese milagro, y es ese milagro de salvación. Y por eso la Biblia dice que para el que tiene fe, todo es posible. ¿Por qué para el que tiene fe todo es posible? Porque no en el sentido de que podemos tener todas las cosas que queremos realmente, porque Cristo dijo también que los pobres siempre los vamos a tener. Entonces no se está refiriendo a lo natural, sino que se está refiriendo a la parte espiritual. Para el que tiene fe todo es posible, es decir, para el que tiene fe puede ser salvo. El que tiene fe puede llegar hasta la vida eterna, puede perseverar y puede vivir en santidad. Todo le es posible en ese sentido, puede serle fiel al Señor solamente al que tiene fe. La fe es como una semilla en potencia de crecer. Esta semilla es fortalecida por mi relación con Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Si ustedes recuerdan en Mateo, cuando Cristo le dice a los discípulos que si tuviesen fe como un grano de mostaza, le hubiesen dicho a este monte, muévete de aquí y ese monte se moverá. Recordemos que ellos, los discípulos, habían llegado y le dijeron al Señor, Señor, le echamos demonios y los demonios no se fueron. Entonces Cristo les dice esto, si ustedes hubiesen tenido fe, le hubiesen dicho a este monte, muévete de aquí y se moverá. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Que los discípulos estaban echando demonios, pero era con sus estrategias, con sus propias fuerzas. No estaban teniendo fe. Y no estaban teniendo fe en el poder de Dios. Entonces lo que Cristo les estaba diciendo es, si ustedes tienen fe en el poder de Dios, si ustedes confían en el Señor, si ustedes hubiesen confiado en el poder soberano de Dios, entonces esa persona hubiese sido libre. Lo que Cristo le estaba enseñando es, no actúen por sus propias fuerzas los hacen incapaces para poder lograr eso que querían, que era echar al demonio fuera. Ustedes tienen que confiar en el poder de Dios, que es el poder de Dios el que echa fuera cualquier espíritu inmundo dentro de cualquier persona. Entonces,
eso para tenerlo en cuenta. Así debe ser nuestra fe, es confiar en el poder de Dios. Ese es el punto que debemos llegar, es confiar en el poder de Dios y no en nuestra fuerza. Y ya para terminar, apropiándonos de la palabra fe a través de la fe. Encuentre la promesa en la palabra de Dios, cumpla todas las condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas condiciones? Que obedezcamos al Señor. Esa es la condición, o eso es lo que Dios nos demanda, o ese es el resultado de nuestra fe. Cumple la voluntad del Señor. Serle fiel al Señor. Con paciencia esperar en la fe. Todo aquel que tiene fe está paciente y no se aparta del Evangelio, sino que sigue perseverando y sigue avanzando. Quisiera tener más tiempo para ahondar en este tema, pero por el momento no tenemos esa posibilidad. Esperemos que más adelante podamos seguir ahondando en este punto, pero usted más adelante puede seguir estudiando estos textos y ver que lo que estoy diciendo no es diferente a lo que está en la Biblia. Con paciencia espera en la fe. Y el punto dice, reclame firmemente la promesa en oración y confesión, teniendo en cuenta que dicha promesa esté de acuerdo con la palabra del Señor. Miren lo que está diciendo, usted puede reclamarle una promesa del Señor, pero esa promesa debe estar conforme a la palabra de Dios. Quiero terminar con 1 de Juan 5, porque es un versículo que hay que entender bastante pues, para poderlo poner en práctica. 1 de Juan 5, 14, mire lo que dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez más que le pedimos algo que le agrade, es decir, algo que está conforme a su voluntad. Y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en este momento? Pedro está diciendo, miren, nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, eso se va a hacer. ¿Cómo así? Es decir, que si yo le pido a Dios una casa, un carro, Dios me lo va a dar. No exactamente eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que si pedimos conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, si yo le digo, Señor, si es tu voluntad, permíteme tener un carro. Si es tu voluntad, permíteme tener una casa. Si es tu voluntad. Y si ese carro y esa casa usted la tiene, entonces se cumplió, se hizo la voluntad de Dios porque fue su voluntad tener ese carro y esa casa. Pero si es su voluntad, si la voluntad de Dios no era tener el carro y no tener la casa, también se hizo su voluntad. ¿Por qué? Porque usted pidió conforme a la voluntad de Dios y se está cumpliendo. Entonces, es bastante interesante esto cuando tengamos la oportunidad de hablar exactamente de este tipo de temas acerca de cómo orar. Entonces, nos vamos a dar cuenta más a profundidad a qué se hace referencia. Pero lo que me quiero centrar hoy es que nosotros debemos pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y siempre que pidamos conforme a su voluntad, eso se va a cumplir. Si la voluntad de Dios es que no tengamos eso que queremos y no lo vamos a tener porque esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que lo tengamos, lo vamos a tener. Pero es conforme a la voluntad de Dios que le pedimos y es conforme a su voluntad que Él lo va a dar. Entonces, esa es la fe genuina, amados hermanos. Para concluir, la fe genuina es confiar en Cristo y serle fiel a Él.